Perder a un ser querido. Una de las características más difíciles de adoptar al perder a un ser querido es la paciencia. Pero esto se ha enfatizado a lo largo de las enseñanzas del Islam. Hay que entender que ser impaciente no va a cambiar la historia. Lo que ha sucedido no puede cambiarse mediante el comportamiento de alguien. Una persona que ha perdido a un ser querido experimentará esta pérdida, ya sea paciente o impaciente. Si están impacientes, habrán perdido a su ser querido y se habrán perdido la innumerable recompensa que viene con la paciencia. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, límite. Además, pueden incluso disgustar a Alá, Todopoderoso, con su comportamiento. Mientras que, si uno demuestra paciencia, aún experimentará la muerte de su ser querido, pero también recibirá una recompensa incontable. Entonces, de cualquier manera, una persona experimentará la muerte de un ser querido, pero debe elegir qué camino seguir, el de la recompensa o el de mayor angustia. Esto está relacionado con un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7500, que advierte que cada caso de un creyente puede conducir a bendiciones. Si uno muestra paciencia en las dificultades y gratitud en los tiempos fáciles, siempre estará rodeado de las bendiciones de Alá, Altísimo. Además, siempre se debe recordar el hadiz del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6424. Advierte que cuando uno es paciente por la causa de Alá, exaltado por la pérdida de un ser querido su recompensa no será más que el paraíso. Aunque enfrentar la pérdida de un ser querido es extremadamente difícil, uno siempre debe recordar que Alá, exaltado, nunca carga a alguien con más de lo que puede soportar. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 286. Alá no cobra a un alma excepto lo que esté dentro de su capacidad. La muerte es una realidad fijada en el tiempo para todos. No se puede posponer ni acelerar, y comprender este hecho puede ayudar a aceptar que la muerte de su ser querido en un momento determinado era inevitable. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 145. Y no es posible que uno muera excepto con el permiso de Alá mediante un decreto determinado. Por lo tanto, mostrar impaciencia por un asunto que era inmutable no tiene sentido y nunca beneficiará a nadie. Otra cosa que anima a una persona a tener paciencia es comprender que su ser querido ha pasado a algo mucho mejor que este mundo temporal. Sí, la gente no puede garantizar quién entrará al paraíso o al infierno, pero es una enseñanza del Islam tener siempre esperanza en la infinita misericordia y el perdón de Alá, el Exaltado. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 53. Di, oh siervos míos que se han transgredido contra sí mismos al pecar, no desesperéis de la misericordia de Alá. De hecho, Alá perdona todos los pecados. De hecho, nadie tiene derecho a restringir la infinita misericordia y el perdón de Alá, Todopoderoso. Por lo tanto, uno siempre debe esperar que Alá, Todopoderoso, perdone a su ser querido y lo ingrese al paraíso en el día del juicio. Por lo tanto, uno debe reflexionar sobre las dificultades del mundo material y alegrarse de que su ser querido haya escapado de ellas y haya llegado a la misericordia de Alá Todopoderoso. Esta actitud es más aparente y obvia con respecto a aquellos que fallecieron en su niñez, ya que no hay duda de que todos los niños entrarán directamente al paraíso. Esto se confirma en muchos lugares, como en el hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7047. Es importante señalar que, como se aconseja en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1302, la verdadera paciencia se muestra durante todo el significado de calamidad, desde el inicio de la dificultad en adelante. Aceptar la realidad de perder a un ser querido, con el paso del tiempo nos ocurre a todos. Esto es aceptación, no verdadera paciencia. Es importante abordar un error común en el Islam. Algunos creen que no está permitido llorar por el difunto. Esto es incorrecto, ya que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, lloró en muchas ocasiones cuando alguien fallecía.
Por ejemplo, lloró cuando falleció su hijo Ibrahim, que Alá esté complacido con él. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3126. De hecho, llorar por la muerte de alguien es un signo de misericordia que Alá Todopoderoso ha puesto en los corazones de sus siervos. Y solo aquellos que muestran misericordia hacia los demás recibirán misericordia de Alá, el Exaltado. Esto ha sido aconsejado por el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1284. Este mismo hadiz menciona claramente que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, lloró por su nieto, quien había fallecido. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, también lloró cuando uno de sus compañeros, que Alá esté complacido con él, estaba a punto de morir, y advirtió claramente en este hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2137, que una persona no ser castigado por llorar la muerte de alguien o el dolor que siente en su corazón. Pero bien pueden enfrentarse a un castigo si pronuncian palabras que muestren su impaciencia con el decreto de Alá, el Altísimo. Está claro que sentir pena en el corazón o derramar lágrimas no está prohibido en el Islam. Las cosas que están prohibidas son lamentarse y mostrar la impaciencia a través de palabras o acciones, como rasgarse la ropa por el dolor. Hay severas advertencias contra quienes actúan de esta manera. Por tanto, hay que evitar estas acciones a toda costa. Una persona no solo puede enfrentar un castigo por actuar de esta manera, sino que si el difunto deseaba y ordenaba a otros que actuaran así cuando falleció, también tendrá que rendir cuentas. Pero si el difunto no deseaba esto, entonces está libre de toda responsabilidad. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1006. Es de sentido común entender que Alá, Exaltado, no castigaría a alguien por las acciones de otro cuando éste no le aconsejó actuar de esa manera. Otra cosa que puede ayudar es suplicarle a Alá, el Altísimo. Uno debe suplicar y pedirle a Alá, Exaltado, paciencia al enfrentar su tragedia, para que puedan cosechar una recompensa incontable. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 156 al 157. Quienes, cuando les sobreviene una desgracia, dicen: de hecho pertenecemos a Alá, y a él ciertamente regresaremos. Esos son aquellos sobre quienes están las bendiciones de su Señor y la misericordia. Y son ellos los que son guiados correctamente. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1447, pedir perdón para uno mismo, el difunto, y pedir a Alá Todopoderoso que reemplace su pérdida con algo mejor. Este algo mejor incluye la misericordia de Alá, Altísimo, en ambos mundos. También se debe suplicar por el difunto con la mayor frecuencia posible, ya que el Sagrado Corán y el hadiz del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, lo demuestran, que esto los beneficia. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 41. Señor nuestro, perdóname a mí, a mis padres y a los creyentes el día en que se establezca la cuenta. Y el capítulo 59 Al-Hajj, versículo 10. Diciendo: Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos precedieron en la fe. Finalmente, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha mencionado específicamente en hadices como el que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 2880, que se acepta la súplica de un niño en nombre de su padre fallecido. Otra cosa que puede ayudar a fortalecer la fe de un musulmán, cuando un ser querido parte de este mundo, es perdonar sinceramente cualquier daño que el difunto pudiera haberle hecho. Esto hace que las puertas de la misericordia y el perdón se abran para el doliente. Así como Alá, Exaltado, perdona a quienes perdonan a otros por su causa. Capítulo 24 An-Nur, versículo 22. Y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Alá os perdone? Cuando uno adopta esta actitud, se espera que Alá, Exaltado, le proporcione la fuerza para afrontar su pérdida de una manera que le permita obtener innumerables recompensas. De manera similar,
Uno debe alentar a otros que fueron agraviados por el difunto a que también los perdonen antes de que llegue el día del juicio. Como el último día es un día de justicia, todos los males serán corregidos por Alá, el Exaltado. Entonces, si alguien que ha ofendido a otro no obtiene el perdón de su víctima, se verá obligado a entregar sus buenas obras a su víctima, y si es necesario, a tomar sus pecados hasta que se establezca la justicia. Esto bien puede llevar al opresor a ser arrojado al infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Uno puede y debe pagar cualquier deuda que su ser querido haya dejado, ya que esta también es una cuestión importante que se abordará el día del juicio. Todos son conscientes del rango del martirio, pero ni siquiera sus deudas serán perdonadas hasta que sean saldadas. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4880. Un musulmán también debe obtener más bendiciones y la ayuda de Alá, el Exaltado, ayudando con los arreglos y honorarios del funeral. Esto no solo conducirá a bendiciones que fortalecerán al musulmán en su momento de duelo, sino que también se considera una parte crucial para ayudarlo a superar la muerte de su ser querido. Otra cosa que puede ayudar es realizar las acciones que, según se ha informado, benefician al difunto. Según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2770, dar caridad en nombre de los difuntos los beneficia. Como se mencionó anteriormente, un niño que busque el perdón de su padre fallecido lo beneficiará. Y cuando esto se hace con sinceridad, también proporciona mucho alivio al niño. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 3681. Cualquier acto de caridad que beneficie a otros realizado en nombre del difunto, los beneficiará a ellos. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por realizar estos actos independientemente de su tamaño. Nunca se debe considerar una acción demasiado pequeña, ya que el difunto seguramente apreciará las acciones de cualquier tamaño. Finalmente, algo que puede beneficiar a una persona que sufre la pérdida de un ser querido es reflexionar sobre su propia mortalidad. Puede que esta no sea una tarea agradable, pero sin duda los beneficiará en ambos mundos, ya que la clave para mejorar el carácter de uno es la autorreflexión. En la mayoría de los casos, los musulmanes no entienden el idioma árabe, por lo que realizar actos rectos asociados con él, como recitar el Sagrado Corán, en la mayoría de los casos tiene poco efecto a la hora de mejorarlo. Es importante aprender de la muerte de otros, para poder prepararse correctamente para la propia muerte. Hay que recordar que de la misma manera que su amado partió solo de este mundo, ellos también lo harán. La familia y la riqueza de una persona la dejarán en la tumba, mientras que solo sus obras permanecerán con ella. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7424. Uno debería reflexionar ahora antes de que llegue un momento en el que reflexionar sobre sus actos no les beneficie. Capítulo 89 Al-Fajr, versículo 23. Y puesto a la vista, ese día es el infierno. Ese día el hombre lo recordará, pero ¿cómo? Es decir, ¿de qué le servirá el recuerdo?